Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes: yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dices, tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Misterio de la unidad. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Está la unidad del Hijo con el Padre, que podríamos decir, y debemos decir, son uno. El Hijo da testimonio del Padre, y da testimonio de lo que conoce, y conoce al Padre así como el Padre conoce al Hijo, y el recíproco conocimiento que tienen ambos es conocimiento en el amor, en la vida, en la plenitud de la vida, en el principio de la vida. Recordemos aquellas palabras de San Juan, estamos viendo este mismo Evangelio. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y ahí lo tiene usted, hecho concretamente por el Señor. El que era en el principio, el que en el principio estaba con Dios, así como ahora está con nosotros. Cuando Jesús viene a este mundo, viene como hombre, y no podemos negar que es hombre, porque está visto por los hombres y juzgado como tal, como hombre. Inclusive aquí que le dicen a Jesús los judíos: tú blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Fíjese cómo se unió nuestro Señor a cualquiera de nosotros, en realidad se unió a todos, que se hizo hombre para estar con los hombres, asumió la naturaleza y asumió todo lo que el hombre debe en materia de débito que tiene para con el Dios de la vida, con la vida. Bueno, pero Él viene de Dios, en la misma unidad, así como se unió para recuperar y rescatar de la muerte a los hombres, y así lo hizo, así viene de Dios, con el cual era uno. El Verbo era Dios. ¿Cómo cuestionan? Claro, no lo conocen, no lo reconocen, no pueden decir, fíjese, sí, podrían decir, claro está, como decía en cierto pasaje que leímos del Evangelio, ¿no? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y si es lo que está haciendo Jesús, está mostrando al Padre a través de las obras que el Padre hace a través de Él. Él hace las obras del Padre porque el Padre está en Él, Dios está en Jesús. Y está en la unidad del hombre con Dios, que se recupera lo que Dios hace desde el principio.
Y podemos afirmar entonces que el hombre está siendo divinizado por Dios si realmente recupera, y lo hace en Cristo Jesús, la unidad en el amor que tiene con Dios por la misma operación de Dios que viene al hombre para salvar al hombre. No viene a condenar. No viene a condenar aquello que lo separa de Dios. No, viene a salvarlo para que se recupere aquello que lo une, como está unido desde el principio al Creador con la criatura. Pero el que viene es Dios mismo, en la persona del Hijo. Mire, si viene el Hijo es como si viene el Padre, porque el Padre da testimonio de sí mismo a través del Hijo. Y el Hijo da testimonio del Padre a través de las obras que el Padre hace en el Hijo, porque el Hijo está al Padre y unido al Padre. Glorifícame, Padre, con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes que el hombre se separase de ti. Esa misma gloria quiere para todos nosotros. Y la misma gloria es la claridad, la plenitud de la luz, vale decir, de la vida, que está en Dios y que Dios deposita en el hombre, para que el hombre viva de la misma manera que la vida está en Dios y la quiere para el hombre. Viva eternamente. No viva por un ratito, que no es vivir tampoco cuando estamos en este mundo padeciendo en un espacio-tiempo que nos retiene, y nos retiene como en una esclavitud. Como era retenido, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto, donde era esclavo. Ahí no era verdaderamente libre. Ahí no conocía la verdad. Ahí no conocía a su Dios. Simplemente hablaba de Dios, pero conocer a Dios es vivir en Dios como Dios vive en uno. Y entonces podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Qué le cuestionan a Jesús estos judíos? Estos ignorantes, estos que realmente que buscaban combatirlo con cualquier tipo de armas. Que se hacía Dios. Y sí, está escrito, ya que apelan a la Escritura, ¿qué les dice Jesús? En vuestra ley está escrito, vosotros sois dioses. ¿Y qué van a criticar? ¿Van a cuestionar a la Escritura también? La Escritura no puede fallar, y eso ustedes lo repiten. Quizá no lo entiendan, en realidad no lo entienden, pero lo repiten. Y es cierto, la Escritura, la palabra de Dios, no puede fallar, porque la palabra es de Dios, y Dios no se equivoca. Dios dice la verdad porque Dios es la verdad. Y lo mismo que uno dice así de Dios, haciendo todas las proposiciones que hacemos cuando tratamos de definir con humano lenguaje a Dios, así eso mismo tenemos que decir del Hijo de Cristo. Porque siendo hombre, no se hace Dios, no deja de ser Dios. Pero lo que viene a hacer es a mostrar que el Verbo estaba con Dios, que el hombre estando con Dios, el hombre es Dios. En el principio era esto, y esto es lo que recupera nuestro Señor, en el tiempo. Porque para el tiempo hizo al hombre, pero para un tiempo que no es el límite de una jaula donde el hombre está cautivo, esclavo y aprisionado, sino para que sea libre y pueda volar por los espacios celestes, por los cuales Dios lo hizo, y para los cuales Dios lo hizo, para que el hombre sea verdaderamente libre y capaz de ocupar todo aquello que Dios hizo para que el hombre viva en él y con él. Lo demuestra el Señor. Fíjese, claro, querían matarlo, querían apedrearlo como de costumbre, lo vemos con frecuencia esto, sí, pero se fue de ellos. Es fácil para el Señor irse de ellos. Si donde el Señor quiere ir y que no lo encuentren, no lo pueden encontrar. Donde el Señor va, ellos no pueden ir. Y en este caso, desde el punto de vista absolutamente terrenal, el Señor se fue. Se fue al otro lado del Jordán, donde había predicado Juan el Bautista, y ahí fue bien recibido. Sí, porque muchos de los que habían visto y escuchado las palabras de Jesús y habían oído también la prédica del Bautista, ¿qué decían? Sí, Juan el Bautista en realidad no hizo ningún signo. Y es cierto, el Bautista no hacía milagros, no tenía ese poder de Dios en él. No daba testimonio de Dios a través de su poder de que ese era el Mesías.
¿Era un enviado? Sí, por supuesto que lo era, pero para una misión, para dar testimonio de que aquel que venía detrás de él en el tiempo, pero antes que él en el tiempo era y por siempre, era el verdadero Hijo, el Mesías de Dios que Dios enviaba para la salvación de todos. ¿Y qué sostenía la gente que lo escuchaba y se admiraba en ese sector? Y la gente decía, Juan no hizo ningún signo, dice, pero habló de este y dijo cosas que este hace. Ahí estaba la demostración para el crédito en Jesús. Este hacía las cosas, hacía los signos, mostraba el poder de Dios, estaba Dios en él. Estaba en Juan el Bautista, pero el poder absoluto de Dios estaba en este Mesías enviado de Dios. Era creído, ¿ve? Había algunos otros que no creían, sí, siempre, un poco lo que dijo Simeón, ¿no? Cuando fue presentado el niño en el templo por los padres, sí. Este será signo de contradicción. Claro, viene a separar aguas, viene a dividir la verdad de la mentira, el derecho y la justicia de la mentira y la injusticia. Este viene a poner las cosas en su lugar. Viene a dar libertad y poner en libertad aquellas cosas que son hechas por la verdad para la libertad. Este es el verdadero. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando lo que acontece en estos momentos que nos ha tocado vivir de pandemia y me alegra mucho el ver a muchos cristianos que, a pesar de las circunstancias adversas que vivimos, siguen dando testimonio de que Jesús está vivo. Por ahí tenemos el ejemplo de un sacerdote de avanzada edad que sin mortificación espiritual acepta su partida de este mundo, aconsejándonos que mantengamos nuestra fe en Jesús, que oremos, que el paraíso nos espera. Es muy reconfortante, Miguel, saber que hay cristianos congruentes. Ojalá hoy nosotros también formemos parte de ese grupo que el Señor quiere, cristianos congruentes, que hagan lo que Él hizo, amar, perdonar, dar la vida por el otro. Efectivamente, Patricia, hagan como Él les dice la Virgen en las bodas de Caná. Hagamos, hermanos, el hacer es el verdadero testimonio, andar en este mundo como anduvo el Señor. Glorifiquemos al nombre del Señor. Así hemos de ser glorificados nosotros en el Señor por aquel que hace nuevas todas las cosas. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de verdad, tu espíritu de libertad y testimonio. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.